La verdad que es algo que lamentablemente se logró a través de una tragedia, pero es el reconocimiento tal vez de el arriesgue por el sueño de uno, ¿no? Porque los pibes fueron a representar a su ciudad a una competencia en Neuquén, si mal no recuerdo, y bueno, pasó este trágico accidente donde sus amigos y sus allegados de la cultura hicieron que se llegue a que se haga la ley, creo que es 3722, si mal no recuerdo, igual después te comparto para que la gente lo sepa bien, donde se hace el Día Provincial del Hip Hop oficialmente, y es la única provincia que tiene el Día Oficial del Hip Hop, así que también igual es histórico. Bien, vamos a recordar la fecha exacta. La fecha exacta es el 26 de julio, fue hace el sábado, así que también hubo un evento, vieron varias intervenciones en la provincia. En Río Gallegos hubo una presentación de un documental que se llama Raíces no sé si me acuerdo, no sé si me acuerdo bien, Raíces de algo, no me acuerdo bien, pero bueno, después les paso también la data, que habla sobre los inicios del hip hop en nuestra provincia. Arrancaron con Río Gallegos porque la gente que hace esto es de Río Gallegos, pero después se extiende. Yo estuve también en la entrevista, me hicieron una entrevista como parte de los iniciadores en Puerto Deseado, y seguramente que en alguno de los capítulos vaya a estar ahí, junto con mucha gente, así como truncado, todo, porque eso se va entre zonas, ¿viste? Esta zona norte, y ahí vamos a estar nosotros ahí. Pero bueno, es algo que también igual eh, se empieza a rescatar el tema del tiempo, ¿no? Y la historia del registro, el registro de cómo fue nuestra historia a través del hip hop y quiénes son los que iniciaron de alguna u otra manera. En esos inicios, y es por eso que venimos también a tu encuentro, porque en esos inicios de Puerto Deseado al menos está tu nombre siempre presente y me gustaría que puedas recordar cuáles fueron tus propios inicios dentro del hip hop. Y mis propios inicios, y yo arranqué con el baile en realidad, siempre me gustó bailar en la escuela, digamos, siempre, pero nunca supe qué era lo que yo bailaba en realidad. En el momento era como pop, y después me terminé dando cuenta que en realidad lo que más me gustaba en realidad era hip hop, y ahí cuando reconocí el nombre, ahí cambió todo, porque ahí empecé a entender que pertenecía a una cultura, que había un montón de otras cosas que no conocía, y después con los años vino Eminem, y Eminem fue el que me dio la cabeza con el rap, así que de ahí empezás a querer hacer rap. Pero acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, vino el primero que vino acá, que yo me acuerdo que tenía como 12, más o menos por ahí, fue Juan Crow, que es un rapero de Caleta, vino para un Rock and Ria, me acuerdo, en San Lorenzo, y me voló el cerebro ya porque ya es alguien, una persona que vos lo podés ver y lo podés tocar y podés charlar y te puede decir cómo hacerlo. Entonces creo que fue mi primera interacción con una persona de acá de Patagónica que pueda agarrar y transmitirme lo que yo por ahí, la duda que yo podía llegar a tener, ¿no? De cómo agarrar y generar mi propia música. Y ahí me empecé a escribir. Y después con el tiempito conocí a Aquiles de Truncado, y él me enseñó a producir. Entonces gracias a ellos hoy en día existe Psychedelic, por decirlo de alguna manera, Rapet MC en ese momento. Repeat MC, eras parte después también de un grupo. También, bueno, estuve en el medio, estuve Guerreros del Asfalto, estuve con Frank Godoy, estuvimos también haciendo doble H marginal, que eso fue un toque antes. Yo creo que en la primera fecha me acuerdo que tuvimos que presentar un demo, una canción que no habíamos grabado nunca todavía, así que tuvimos que grabar, nos pusieron a grabar para poder presentarnos, me acuerdo, en un motoencuentro. Esa fue una de las primeras veces que yo me presenté, que fue ¿cómo se llama? En el municipal, ¿viste? En el camping. Ahí me acuerdo que había sido y estuvo buenísimo. Y bueno, y también tenía 14 años, me acuerdo de eso. Luego fuiste parte de muchísimos encuentros en la localidad, fuera de ella también, pero digo, focalizarnos en Puerto Deseado, ha sido parte, pero parte no solamente como cantante arriba de un escenario, sino construyendo cada uno de los eventos. Sí, nosotros arrancamos, bueno, como te digo, cuando conocí a Aquiles, fue una persona muy fundamental yo creo que para la cultura en general, ¿no? Porque uno es la herramienta, digamos, en el momento que creo que me motivó a hacer el evento acá, a traerlo acá, pero él fue el que me enseñó, me decía, mira, los eventos se hacen así, vos tenés que tener en cuenta esto, las invitaciones se hacen así. Entonces, cuando vinimos para acá, también tuvimos un compromiso con Juventud, que anteriormente ya habíamos tenido un acercamiento por un viaje que habíamos tenido, que nos habían invitado, y bueno, ellos nos facilitaron los pasajes para poder ir, y había quedado ahí algo entrelazado entre poder charlar para hacer algo deseado, y justamente ya había pasado esto que te digo. Entonces yo digo, bueno, cuando volvamos allá tenemos toda la data, nosotros ya tenemos toda la data, así que vamos a hacerlo. Y entonces lo hicimos, y fue el primero, creo que fue en el 2009, hicimos Expresión Urbana, que fue en el Junior,
que fue la primera intervención de hip hop que hubo acá en Puerto Deseado, donde ya estaban todos los elementos, por eso hablo del hip hop, porque es el breaking, el rap, graffiti, hubo DJ en vivo, grafitearon afuera, me acuerdo que hicimos las rampas para los skates, porque nosotros andábamos en skate en ese momento también, que era algo que se complementaba, entonces también lo unimos con todo y hicimos unas rampas, hicimos que hagan rampas, en la municipalidad con carpintería y todo, y nada, estuvo buenísimo. Fue algo como que lo único, creo. Y después hicimos otra vez unas par de ediciones más, pero bueno, siempre, si no era yo, después estaba el Art de Bass, que también hacía el Expresarte, y así muchos eventos más, no solamente fue ese, habían muchos que tenían volumen uno, volumen 2, volumen 3, El y así, Expresarte fue uno con volumen uno, claro, bueno, 2, pero 3. anteriormente había otro que no me acuerdo cómo se llamaba bien ahora, pero también era así, después yo hice Universos, uno 2 3 creo también, y bueno, la cosa es siempre mantener viva la llama del hip hop, las herramientas que tiene, porque sobre todo yo rescato hoy con el tiempo eso, porque me ha dado hasta herramientas para trabajar, entonces es algo que es fundamental para mí y que es algo que está muy bueno. Te da conciencia social, te da conciencia de muchas cosas también. Nosotros con la edad que teníamos escribíamos cosas que a través de los debates que se hacían en los eventos de hip hop, nosotros llegábamos con esa información. Entonces te daba como una impronta de decir, mirá la sociedad, mirá cómo está, mirá esto, mirá los pibes cómo se mueven en los barrios con talleres de rap, talleres de esto, pero a la vez también había una copa de leche, también había interacción con la gente, entender, digamos, que esto era una herramienta, una forma de expresión y tratar de llevarlo a todos los barrios de por haber y tratar de que también como nos pasó a nosotros que nos motivaron para hacer eventos, también ha pasado en otros lados, entonces ha crecido de tal magnitud que hoy lo bueno que rescato del día del hip hop que se empezó a mover todo para que se haga un registro, para que se tenga en cuenta quiénes son los pilares fundamentales en todos lados y exactamente en qué momento arrancó. Y eso está re bueno porque eso ya va a quedar para la historia y seguramente que, así como los chicos de Barrio Gallegos que están haciendo este documental, donde va por capítulos, arrancaron ahora en gallego y que el mismo 26 lo estrenaron. También tuvo mucha convocatoria, estuve hablando hoy justamente de la mañana con Dani, que es uno de los que también tienen un programa de radio y todo. Me compartieron cómo fue y fue un éxito y se rellenó. Y bueno, la idea también es que poder mostrar esto por todas las localidades, así que también seguramente que si se da la posibilidad, nosotros de acá vamos a hacer la mejor para que se llegue acá y que la gente pueda verlo, ¿no? Y después así también los siguientes capítulos que van a ir viendo. En cuanto a lo que es sí, el hip hop, sé que has estudiado también de dónde sale, cómo nace, lo has transmitido en distintas oportunidades, como decías, también acercando un poco a lo que es el barrio en sí, y se ve inclusive una gran familia, ¿no? Como siempre dicen entre ustedes, una gran familia donde la música los lleva a conocerse, a estar, a charlar más allá de las distancias, porque no estamos hablando de que solamente de Puerto Deseado, sino que en toda la provincia. Entonces, esto, ¿cómo transmitís o qué dirías hoy de este inicio del hip hop a nivel mundial? Yo creo que era algo que nadie se pensaba. Yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos no teníamos un espacio. O sea, yo me acuerdo cuando me presenté por primera vez como esto que tiene el Motoencuentro, que fue como una ocasión particular porque mi amigo conocía al hijo del que iba a organizar y tuvimos como una llegada por ahí. Pero después en general era ¿dónde encajamos nosotros? O sea, nosotros hacemos rap y antes era folclore, cumbia y bueno, no sigue siendo tan distinto, pero en un momento era como muy rígido folclore, cumbia, rock. Y nosotros no teníamos llegada, y éramos chicos. Es como la misma generación que pasa ahora para que la gente, o por lo menos los más actuales, entiendan que era Duki, Elisi, todos en la plaza. Era la misma situación, nada más que tuvieron un otro alcance en otro momento, en otra parte de la historia, donde se llegó mucho más, donde ya había igual también atrás, ¿entendés? Mucho trabajo, mucho esfuerzo de mucha gente que hicieron que a donde ellos llegaron ya estaba prácticamente, había una base, ¿no? Entonces esa base se generó a base de nada, ¿entendés? O sea, nosotros llegamos al momento que no había nada y que también era muy difícil de que la gente entienda lo que nosotros queríamos hacer, la propuesta, siempre lo vieron muy yankee, entonces como que era algo como no, aparte, viste, nada que ver, acá no tiene nada que ver, y había mucha gente que estaba en contra. Es como pasa, lo que después termina siendo lo que hoy en día es, que hoy en día es una música uno en el mundo que se escucha y que se tiene el ojo ahí, viste, fijo en las batallas freestyle, en la batalla de breaking, el breaking ahora está en los Juegos Olímpicos, o sea, te das cuenta cómo abarcó los grafitis también, o sea, a nivel, digamos, del arte en general están súper elevados, digamos,
con la técnica y con mucha gente que trabaja de eso, que han llegado a hacer poner murales en un edificio gigante de Messi o de Maradona, por ejemplo. Y esa gente viene de la raíz del graffiti, entonces te das cuenta que ha traído un montón de gente súper talentosa y que gracias a entrar en la parte urbana, digamos, en la calle, pintar trenes, no sé, ¿entendés? Pasaron a hacer una cuestión como esa obra gigante, entonces deja un legado enorme. Entonces te hace entender que al final tan errados no estábamos en un momento y que, bueno, hasta hoy en día pasaron un montón de años, por lo menos para mí, pero yo conozco gente que está mucho más antes que yo y siguen estando firmes haciendo producción musical, haciendo talleres, haciendo cosas como para que no se pierda, porque uno también igual, el hip hop se termina volviendo parte de la vida de uno. Por esto que te digo, porque tiene esa interacción con la gente, nosotros seguimos compartiendo, yo sigo hablando con gente que no la veo, ponerle 10 años, pero sin embargo sí seguimos teniendo comunicación, y seguimos compartiendo música, y seguimos teniendo ese alcance y también viendo la evolución de cada uno, entonces es una forma de vida totalmente. Así que yo vivo esa vida, he evolucionado un montón con los años, y estoy recontento igual, porque también tiene otra posición en hip hop y yo creo que también igual está en la etapa como adolescente para mí, como que ahora está evolucionando a ser adulto y yo creo que tiene mucho más para dar todavía, pero es como que todavía ahí va creciendo, es como una persona que está en la parte de la adolescencia y está encarando algo mucho más pro y lo veo en la gente que ponele ha llegado a nivel internacional y lo ves que ahora los mensajes van cambiando las letras, van cambiando las cosas y bueno, ojalá que sea que vuelva a la raíz, digamos, de una otra manera con lo que era el mensaje, ¿no? De concientizar a la gente con muchas cosas, de abrirle la cabeza a la gente con muchas cosas, que hoy está faltando un montón, para que entiendan los valores, que no se pierdan esas cosas esenciales del ser humano y que es algo que siempre lo tuvo el hip hop en realidad.